Dios te bendiga, esperando de que al estudiar este mensaje nosotros podamos entender y comprender en qué momento estamos viviendo. En el momento de angustia, en el momento de dificultad y en el momento de zarandeo también como iglesia. Hoy quisiéramos hablar de 3 temas importantes. Uno es la oración, el ayuno y las noches de vigilias. Si tan solo el pueblo de Dios, la iglesia que se está preparando para recibir a Jesucristo en el aire, si tan solo el pueblo de Dios sintiera suficientemente su falta de preparación para enfrentar las crisis venideras y pudiera verse a sí mismo, por así de decirlo, si pudieran ver que está delante de la boca del dragón, temblarían y desfallecerían de temor. Pero hay el manto de insensibilidad que los envuelve, es tan grande que el que viene como precursor de esperanza y libertad, en lugar de ser recibido gratamente, es atacado ferozmente como si fuera una arpía diabólica o algo monstruoso de 9 cabezas, de 3 ojos. A veces nosotros atacamos las disciplinas espirituales y no nos damos cuenta que las disciplinas espirituales son parte de y deberían ser parte de nosotros como persona y como pueblo, como miembro de una congregación que se esté preparando fielmente cuando Cristo venga. El tiempo en que estamos viviendo son tiempos de angustia, son tiempos en el cual nuestra fe será probada. Tú me dirás, la oración, el ayuno, las vigilias es un sometimiento espiritual enlazado entre Dios y tú. Tú me dirás, eso es personal. Pero yo puedo decirte y afirmarte, y ese es el tema que vamos a estudiar en estos momentos, de que es una preparación personal, pero también es una preparación grupal. Los discípulos, cuando Jesucristo ascendió al cielo, fueron enviados a Jerusalén por Jesucristo y les dijo, ahí quedaos hasta que venga el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos no se prepararon personalmente. Dice la Escritura que estaban unánimes, gozosos, alabando el nombre de Dios. No habla de una preparación personal, habla de una preparación grupal. Para que el Espíritu Santo sea movido en una iglesia, necesita la iglesia prepararse personalmente y también prepararse grupalmente. En vez de eso, muchas ocasiones nosotros pensamos diferentes. En los tiempos de Jesucristo mantuvo a sus discípulos alerta a lo que venía. Jesús se consagró por entero. Escuche bien, Jesús se consagró por entero a preparar y enseñar y instruir a sus 12 discípulos. Hombres sencillos que confiaron en Él de tal manera que abandonaron sus trabajos, abandonaron sus bienes materiales, abandonaron lo que Pablo llegó a decir después, ved las cosas invisibles, porque las visibles se terminan. Los discípulos fueron hombres humildes como nosotros, pero con un corazón ferviente para prepararse al gran día que pronto vendría sobre ellos. Si nosotros pensáramos tan solo así, que esa preparación urge como persona y urge como iglesia, nuestra iglesia y nuestras vidas serían diferentes. Nosotros notamos a los discípulos. ¿Qué necesidad tenían los discípulos de prepararse si tenían a Jesucristo de sus lados? Yo quiero también llevarte a una escritura para que no confundamos esto.
Muchos dicen, los discípulos, bueno, ni aún Jesucristo les dijo que ayunaran, porque Jesús estaba en medio de ellos. Pero si nosotros nos vamos a Marcos 2:20, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué? ¿Por qué dijeron eso? Porque los fariseos le habían dicho a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Muchos se toman de esa frase donde dice, Jesucristo contestó, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Ellos dicen, bueno, si ellos no necesitaban ayunar porque estaba Jesús con ellos. Claro, Jesús dijo eso. Pero Jesús respondió sabiamente también hablando a los discípulos y les dijo, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús no estuvo personalmente para siempre con los discípulos. Fue el momento en que les fue quitado, ascendió al cielo Jesucristo. Fueron enviados los discípulos a prepararse en Jerusalén y después de un tiempo el derramamiento del Espíritu Santo llegó porque estaban como iglesia. Iglesia quiere decir el conjunto de personas que siguen y se acatan a las doctrinas de Jesucristo. Estaban como iglesia preparándose, unidos en el sometimiento espiritual, unidos en eso que enlaza la vida espiritual como iglesia y como persona también. Abandonaron sus trabajos a fin de seguir a Jesucristo, aprendiendo de Él por escasos solamente 3 años. Le siguieron mientras ministraban a todos los que buscaban y pedían su ayuda. Sanaba al paralítico Jesucristo, al ciego. A él les hablaba la verdad acerca de Dios, demostrando cómo es el amor cuando se le ve de cerca. Jesús encendió en esos 12 corazones una gran chispa que después sería un gran fuego consumidor contra la mentira, porque había una preparación personal y congregacional. Jesucristo habla. Si hablamos de oración, ayuno y noche de vigilia, en San Mateo su capítulo 6, su versículo 9 en adelante, Jesucristo les enseñó a orar y les dijo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo les enseñó esta base de cristianismo, la base de una iglesia que quiere crecer. La base de un cristiano que quiere crecer necesita esta base firme espiritual que es la oración. El ayuno. Hablando del ayuno, si dejamos un poco de hablar de la oración, nosotros vemos en todo tiempo a Jesús orando, en todo momento a Jesús orando, en cualquier situación a Jesús orando. ¿Y qué hay del ayuno? ¿El ayuno en qué momento empezó? Ayunar en el hebreo se le conoce como sod, y en el griego nesteía. Significa privarse de los alimentos con un propósito religioso deliberado. Muchos al mencionar la palabra ayuno sienten la nostalgia, el miedo, porque la comida es parte de ellos. Se duermen, se acuestan pensando en comer, se despiertan pensando en comer, viven pensando en comer. Mas esta es una doctrina espiritual, una base firme, parte de lo que es el ayuno. Existen muchos ejemplos de ayunos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Ahorita te voy a mencionar en el Antiguo Testamento quiénes ayunaron. Son pocos lo que te voy a mencionar, de muchos que hay. Los israelitas ayunaron cuando los filisteos devolvieron el arca.
1 Samuel 7:6. Nehemías ayunó cuando oyó del lamentable estado de Jerusalén. Nehemías 1:4. Joel exhortó al pueblo a volverse al Señor con ayuno. Joel 2:12. Cornelio, si vamos al Nuevo Testamento, Cornelio guardaba un ayuno cuando se le dijo que buscara a Pedro. Hechos 10:30. Quien también podía haberse estado ayunando en su periodo de intercesión. Hechos 10:10. Hubo un ayuno cuando Pablo y Bernabé fueron comisionados para su primer viaje misionero en Hechos 13:3. Cada viaje que tú emprendas misionera, de misión, de alcanzar almas, debe ir acompañada de ayuno. Una iglesia que comience a pensar en evangelizar al mundo entero necesita empezar por este sometimiento, necesita empezar por esta disciplina espiritual. Número 1, oración. Número 2, ayuno. Y Pablo habla de sus propios y frecuentes ayunos. 2 Corintios 6:5, 2 Corintios 11:27. También puede existir un ayuno para una base matrimonial, oración y ayuno dentro de la legítima relación del matrimonio. 1 Corintios 7:5. Jesús mismo ayunaba. Mateo capítulo 4, su versículo 2. Siendo el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, sentía esta necesidad de la disciplina espiritual que es el ayuno. Cuanto más nosotros como cristianos, como pecadores, como pueblo, como el remanente que está viviendo en los últimos días de luchas y dificultades, deberíamos de ayunar. Y a la vez que no requería de sus discípulos que lo hicieran, afirmó abiertamente que después de su ascensión, lo que le hablaba hace rato, llegarían los días en los que ellos aceptarían esta disciplina. Mientras que Jesús estaba con ellos, los discípulos estaban seguros. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, Jesús les dijo en Marcos 2:20, que cuando yo me vaya, ustedes tendrán que ayunar, tendrán que someterse a esta disciplina espiritual. El uso apropiado del ayuno puede deducirse fácilmente de la Biblia. Está particularmente ligado a la autohumillación en el arrepentimiento, pero también se encuentra estrechamente relacionada con la oración. Mateo 17:21, especialmente en el cumplimiento de la labor cristiana o la búsqueda de Dios. Si tú estás cumpliendo en una labor cristiana, necesitamos someternos a esta disciplina espiritual, oración y ayuno. ¿Dónde queda la noche de vigilia? ¿Qué es eso? Me dirás tú, ¿qué es vigilia? En el tiempo del antaño se conocía como 4 vigilias. Y si nosotros lo traemos a nuestro presente hoy para ser más claro, la primera vigilia da comienzo de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia es de 10 a 12 de la noche. Muchos en la segunda vigilia a las 11 de la noche, ni terminan la segunda vigilia, tienen sueño. Muchos empezando la primera vigilia se les aburre y ya se quieren dormir. La tercera vigilia es de 1 a 3 de la mañana. Y si tú puedes buscar en la tercera vigilia en la Biblia, se encuentra cuando Jesús caminó sobre el mar yendo a sus discípulos, cuando sus discípulos se espantaron y dijeron: un fantasma. Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy. Era la tercera vigilia, de 1 a 3 de la mañana. ¿Qué hacía Jesús despierto? Orando y ayunando, preparándose porque venía fuerte pregón contra él. Cuanto más nuestra iglesia a veces está adormecida, está durmiendo. Por eso en otras de las escrituras dice: levántate y despiértate ya de ese sueño. La cuarta vigilia es de 4 a 6. Jesucristo estuvo en una ocasión en vigilia. Claro que sí. San Mateo capítulo 4, hablando de la tentación de Jesucristo, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo, y ayunando 40 días y 40 noches, ahí entra la palabra 40 noches,
No crean que Jesús estaba ayunando en el día y en la noche comía. No. 40 noches. ¿Qué hacía en esa noche? ¿Qué es lo cómo se le conoce? ¿Cuál era la actitud de Jesús en esa noche? Oración, comunión con su Padre. 40 días y 40 noches. Hubo un hombre también que ayunó, Moisés, 40 días, cuando subió a traer las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. 40 días y 40 noches. Cuando bajó y descendió de allá desde el monte Sinaí, vio al pueblo que estaba idolatrando, adorando a un becerro de oro. Ahí en adelante también se rompió ese pacto, cuando se arrojó las 2 tablas al suelo. Y Moisés de ahí ayunó otros 40 días. Y también tuvo sometimiento espiritual 40 noches, que forman la cantidad de 80 noches, 80 días. Nosotros a veces, como cristianos, como iglesia hoy en día, pensamos que no es parte de nosotros, pero debería ser parte. Esperando de que nosotros podamos entender la importancia de esto. Jesús habló de esto. Claro que Jesús habló de esto. En una ocasión sus discípulos intentaron sacar un demonio. Un padre llevó a su muchacho que tenía un demonio. Eso está en San Mateo capítulo 17. Y los discípulos no pudieron sacar a ese demonio. Se lo trajeron a Jesús y Jesús con la palabra sacó a ese demonio. Pero les dijo a sus discípulos, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Base principal de un cristiano, oración y ayuno. Disciplina espiritual de un cristiano, oración y ayuno. Las vigilias conocidas como la disciplina espiritual, entrelazadas entre Cristo y su iglesia, entrelazados entre Cristo y nosotros, entre Cristo y el pecador. Pero es que en la noche da sueño, en la noche no podemos. ¿Qué voy a estar aprendiendo en la noche? Disciplina espiritual. Nos hace falta esta disciplina espiritual. Pero cuando nosotros estemos en pruebas, en dificultades, cuando venga el gran día, el fuerte pregón contra la iglesia, el gran zarandeo contra la iglesia, todo aquel trigo que no sirve, el viento se lo llevará. Por tanto, ahorita la cizaña y el trigo pueden estar creciendo juntas, pero las personas en la iglesia que no estén en esta disciplina espiritual, oración, ayuno, noches de consagración a Dios, preparación ante Dios, estudio de su palabra, testificación, predicación a otras personas. Si no estamos enrolados en estas disciplinas espirituales, cuando venga el fuerte pregón, el fuerte zarandeo, todo lo que no sirve será echado fuera de la iglesia. Solamente quedará la gente sólida, la gente que esté recibiendo mensaje sólido hoy en día. No quisiera alarmarlos, ni quisiera también interponer en mis propios caminos, ni mi propia opinión. Pero es la palabra de Dios el cual nos está hablando. Esto no sale ni con oración y con ayuno. Tú no vas a vencer si no es con oración y ayuno. Tú no vas a crecer espiritualmente si no es con oración y ayuno. La iglesia no va a crecer si no es con oración, ayuno y pasar tiempo con Jesucristo. Preparar a la iglesia como Jesucristo preparó a sus discípulos. En una ocasión de preparación, para que veamos esto, y acuérdense, en una ocasión Jesucristo quería preparar a sus discípulos y le dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿A qué horas eran eso? No era en el día, era en la noche, una vigilia que tenía compromiso con la humanidad, Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros hoy en día tenemos que entrar urgentemente en esta disciplina espiritual? ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora?
No hemos podido nosotros, hermanos, velar ni siquiera una vigilia, 2, 3, 4 vigilias. ¿Dónde está entonces nuestra vida? ¿Por qué a veces nuestra vida de tristeza? ¿Por qué a veces nuestra vida se va en vez de arriba a la deriva? Un pueblo que no esté en esta disciplina espiritual es un pueblo que se va a la deriva. Es un pueblo que no agarra ritmo. Por eso los programas a veces de evangelismo, de proclamación del evangelio, no crecen, porque hace falta esto. Por eso a veces nosotros como personas no crecemos espiritualmente, porque nos hace falta esto. Por eso los grandes líderes de la iglesia han caído, porque les hace falta esta disciplina espiritual. Por eso nuestra iglesia a veces se siente absorbida por cualquier situación, porque les hace falta este sometimiento espiritual, disciplina espiritual, que es oración, ayuno, pasar tiempo con Jesucristo a través de las vigilias. Por eso mismo, ahora que entendamos estas disciplinas, empecemos a ponerlo en práctica. Empecemos como persona, y un llamado a todos los pastores, líderes, evangelistas, todo aquel que escuche este mensaje. Debe haber un fuerte pregón y una fuerte preparación para el pueblo. Debemos de estar consagrándonos personalmente y grupalmente. ¿En qué ayuda prepararse personalmente? Mucho, porque si nosotros estamos preparados personalmente, vamos a poder transmitir esa preparación, esa alegría a otros, y prepararnos como iglesia, prepararnos como grupo, cuenta mucho y tiene un resultado grande, porque haríamos cosas grandes allá en el mundo donde gente nos está esperando abiertamente a veces para recibir el mensaje. Aquí está la paciencia, termino con esto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios, parte de ellos son los mandamientos, los 10 mandamientos, pero los mandamientos también de Dios son mandamientos no gravosos, como decía Pablo. Esta palabra que hemos estudiado hoy son mandamientos que Dios nos manda. Jesús les dijo: esto no sale con oración ni ayuno. Tú no vas a triunfar si no hay oración ni ayuno. La iglesia a veces ha absorbido eso, que con tan solo ir a la iglesia, cantar, orar los días, domingos, miércoles, viernes, sábado, cantar todo el día, ir al club de guías, club de conquistadores, club de aventureros, piensan que eso ya. Hemos llegado a un clímax tremendo. El pueblo ahora está pasando más tiempo en otras cosas, en bienes materiales, pensando en lo que se va a terminar, pero hace falta pensar más en nuestras vidas, en cómo iglesia, dirigentes, líderes, escuchen, necesitamos preparar como guías nosotros espirituales de nuestro pueblo que nos han encomendado. Necesitamos preparar a nuestra iglesia en conjunto a nuestros hermanos, para que cuando llegue el momento de prueba estemos firmes en la fe, y no desviemos nuestra fe, ni porque se desplomen los cielos. Jóvenes, niños, hermanos, Dios les bendiga, esperando de que podamos hallar entendido este mensaje, y podamos nosotros empezar por nosotros mismos, y dejar ya las vanas sutilezas, dejar ya la conformidad, dejar de ser conformistas, dejar ya llevar una vida cristiana no firme, una vida cristiana barata. Afirmemos más nuestra fe. Esto no sale, no se triunfa si no hay oración, si no hay ayuno, si no hay pasar más tiempo en vigilia con nuestro Dios. Su amigo Pedro Aguilar extiende este mensaje como parte mía, parte de Jesucristo, parte del Espíritu Santo, parte del Padre Dios, que nos está enviando esta carta a nosotros.